Este es un ciclo que Hola, está, bueno, hola Flor, ¿cómo estás? hola, hola. Hola, Muy bien, ¿me escuchan? perfecto. Ah, perfecto. Hola a todos, muy buenas Bueno, buenas noches. noches. Antes que nada, gracias a vos, Flor, por sumarte. Les contaba que estamos dentro del ciclo Perspectiva Joven del Club de la Libertad. Es el espacio dentro de la Fundación Club de la Libertad destinado a los jóvenes que tiene la finalidad de escuchar las distintas opiniones que tienen los jóvenes sobre diversos temas. Esta noche estamos junto a la licenciada en Relaciones Internacionales, Flor Danae Galván. Como les decía, es una investigadora y coordinadora del Laboratorio de Políticas de Seguridad y Desarrollo. Es de México, así que le pedimos cierta paciencia si hay algún delay en la transmisión. ¿Cómo estás, Flor? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, tanto a ti como al Club de la Libertad. Es pues algo muy interesante poder compartir experiencias en este espacio. Exactamente, con Flor nos conocimos en el seminario del IAF, en Alemania, una academia internacional para el liderazgo. Y bueno, quería preguntarte en el medio de la pandemia, ¿cómo está la situación en México? Pues ha sido un proceso bastante complejo. Justamente cuando yo volvía de Alemania, cuando entraba al país, pues a pesar de que las medidas en Europa ya comenzaban a ser bastante fuertes, para México, pues sí se tomó como con mucha mayor tranquilidad y lentitud. Me refiero en el sentido de que las actividades pues continuaban, no había como medidas restrictivas tan obligatorias como en otros países, como fue el cierre de fronteras y bueno, varias cuestiones que tomaron varios países latinoamericanos, sin mencionar Estados Unidos. Pues en México fue bastante exponencial las medidas que se implementaron. Digamos, poco a poco fueron reduciéndose las actividades en público hasta que, pues bueno, el número de casos de muerte por COVID aumentó y pues tuvieron que restringir un poco. Hasta ahora que se está implementando un semáforo en el cual van a ir saliendo las personas dependiendo del color en el que se encuentre. Y ahorita, a pesar de tener en varios estados de la República Mexicana un semáforo rojo, también muchas actividades ya se están reanudando, incluso los servicios que pueden dar restaurantes o comercios en general. Perfecto. Yo me acuerdo en esa época porque todos volvimos del seminario en paralelo y fuimos viendo la repercusión de la pandemia en cada país. Yo recuerdo que se hablaba mucho y se comparaba México con Brasil en el sentido de tener mucha parte de la población bajo una economía informal o una economía de trabajo diario y a la cual le iba a costar mucho tener a la población en cuarentena. Pero bueno, finalmente los hechos, como venís contando, fueron llevando a que tuvieron que realizar las restricciones como en buena parte del planeta. Claro, de hecho, las medidas se implementaron, pero de parte de la población, pues no hubo una respuesta muy positiva. En realidad, una gran parte de la población aquí en México trabaja del comercio informal o más que nada viven al día. Digamos que lo que tú ganes en ese día, lo que puedas trabajar, es lo que tienes para mantener a tu familia, ¿no? O quienes dependan económicamente de ti. Por lo tanto, pues las medidas no podían implementarse como decía el gobierno. De hecho, era algo curioso porque las personas decían o me muero de hambre o me muero por causa del COVID. Entonces, no tenían como tantas opciones. Aunque quisieran tomar las medidas, el panorama no era muy, pues no era muy positivo para la mayoría de las familias. Claro, claro, es entendible. Acá en Argentina, pues, voy a tratar de resumirlo un poco porque todos los que nos están siguiendo del otro lado son argentinos y conocen bien la situación. Bueno, en la región en la que nosotros estamos en el nordeste, cerca de los límites con Brasil y Paraguay. Acá la situación es bastante tranquila y estamos en una fase 4, fase 5, donde cual tenemos bastantes libertades y podemos hacer muchas cosas, pero por ejemplo llevamos ya una centena, por no decir una cuarentena, porque ya llevamos más de 100 días en lo que es la región más poblada de la Argentina, que es el AMBA, y se está empezando a dar esa situación con esa región de la Argentina tiene mucha pobreza y mucha economía informal y la gente no está pudiendo ya cumplir tantos días de confinamiento y bueno, la curva nunca se termina de achatar y tenemos la exponencialidad de los casos, así que entendemos perfectamente lo que nos estás relatando.
Quería preguntarte en particular vos, cómo estás llevando esta situación, si estás con mucho confinamiento, si cambió mucho tu vida, eh, ¿qué me puedes decir? Pues es bastante particular. Bueno, en mi caso estoy trabajando a distancia, pero yo no soy originaria de la capital del país. Soy originaria de uno de los pueblos indígenas de aquí de México, que creo que compartimos esa parte entre toda Latinoamérica, el tener muy arraigada esta parte del rescate de las tradiciones, de pues esta cuestión de los valores, ¿no? De las primeras civilizaciones. Bueno, yo vivo en un pueblo originario, en un pueblo indígena, ahora con este tema de la cuarentena. Y es curioso porque aquí las actividades han continuado como si no estuviera pasando nada. O sea, podemos ver como en las ciudades donde existe una gran concentración de personas que sí se tienen que tomar estas medidas, pero que a la vez existe gente que no puede estar solamente en su casa, que tiene que salir. Mientras que acá, en los pueblos indígenas, al ser comunidades mucho más cerradas, donde por lo general no se permite el acceso a extranjeros, a menos que fuera una zona turística, como que había de cierta forma una protección entre las mismas ubicaciones geográficas con respecto al virus. Entonces, digamos que has estado bastante tranquilo, yo he podido como salir a hacer mis actividades, pero pues sí es esta particularidad de que no necesariamente necesitamos estar encerrados por la poca interacción que hay de la comunidad con el exterior. Ha sido como un punto a favor. Claro, claro, dentro de esto es una situación que se replica un poco en Corrientes. Evidentemente este virus se potencia en las grandes urbes y bueno, nosotros decimos por ahí en el interior del país o en los municipios más chicos, por ahí la vida obviamente que cambió, pero no de la medida estamos hablando, hay lugares de Argentina que llevan más de 100 días eh, con, con todas las consecuencias económicas, psicológicas y sociales que eso tiene. Quería repasar un poquito el tema de tus estudios. Tengo entendido que, bueno, sos licenciada en Relaciones Internacionales, que estudiaste en la universidad, en la UVM, y también que tenés estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, que la UNAM es, por lo menos, es conocida acá en la Argentina, es como una universidad muy conocida en Latinoamérica. Quería preguntarte cómo conociste en ambas universidades, en tu mundo, en el mundo académico, las ideas de la libertad, las ideas del liberalismo, si eran populares, si tuviste algún profesor que esté a favor de esta idea, o si eran ideas que se trataban con tono despectivo y eran, te diría, responsables de todos los males del mundo. Pues justamente mi idea de poder estudiar estas dos carreras y en diferentes instituciones educativas, o sea, mi primera carrera la realicé en una institución privada. Por lo general estos valores liberales como que los tienes más marcados en las diferentes materias que llevas, o al menos para relaciones internacionales, el libre mercado, la libertad para todos los individuos, esta cuestión de los derechos humanos, como que sí es algo muy arraigado en la carrera. Claro, tiene sus enfoques, sus matices, bueno, dependiendo, ¿no? de la corriente ideológica que se analice, pero como que sí es algo muy importante para las relaciones internacionales. Comenzamos fomentando el relacionarte y entender y sensibilizarte respecto a las culturas de todo el mundo, no solamente de lo que se vive en el país. Entonces, por lo general, es una particularidad de la carrera, pero además en pues instituciones privadas te fomentan esto, el poder trabajar por tu cuenta desde las asociaciones civiles, no depender tanto del gobierno, realizar como tus actividades fuera del Estado. Sí, es como una particularidad en contraposición con lo que se puede ver en una escuela pública y claro, cambian los enfoques y no contándolo de manera tan radical, al menos ahí sí se opta por tener un mayor control por parte del Estado. Que claro, más allá de solamente promover la seguridad de todos los ciudadanos, de todos los individuos, pues sí se fomenta un control tanto en la economía, un control un poco más en la sociedad. Ahorita con el tema del COVID, por ejemplo, que fueran mucho más enérgicos con las personas para que no salieran, como un poquito este control en cuanto a qué realizan las personas y tampoco, digamos, no permiten o no daban pie como a poder discutir este tema del capitalismo, ¿no? Como que de facto se veía como algo negativo
Si bien sí ha tenido sus repercusiones negativas, creo que el liberalismo es una corriente que tendría que analizarse mucho más allá, pero específicamente en la UNAM sí es un poco complejo poder analizarlo, digamos, de forma como que sin tantos prejuicios. Es algo que sucede, por lo general una característica entre escuelas públicas y privadas, pero es muy interesante conocer todos estos enfoques. Bueno, me alegro en ese sentido, porque bueno, acá en la Argentina por ahí las ideas del liberalismo son muy desprestigiadas y te diría que no solo desde las universidades públicas, sino también de algunas universidades privadas. Entonces está bueno ver que la realidad, a pesar de parecer tan similar, tiene algunos matices y bueno, estuve viendo que la UVM es una universidad reconocida en Latinoamérica, me llamó poderosamente la atención porque no la conocía. La UNAM sí, bueno, es conocida acá y se podría equiparar a lo que es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que también es quizás la universidad más, con mayor cantidad de alumnado y una de las más, la más importante dentro de las universidades públicas de la Argentina, y se ven ambos matices. Siguiendo con esto, me intriga cómo conociste este tema de las ideas de la libertad, cómo hiciste para formar parte del Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo. Es un think tank mexicano en el cual sos investigadora y coordinadora. Quisiera que me cuentes cómo conociste y cómo decidiste participar y sumarte. Pues bueno, es muy, muy interesante este tema, la parte de la seguridad, de un poco, esto fue pensado desde las ideas liberales. Un antecedente de esto es que, como mencionaba antes, al yo ser originaria de una comunidad indígena, es curioso porque tienes como una visión distinta a las cuestiones que hace el Estado. Digamos, partes de la idea de que se tienen que respetar tu autonomía, autodeterminación de los pueblos, las particularidades y que no pueden tratarse todos bajo un principio de, digamos, bajo una misma política pública. Tienes que especificar y dar como la libertad a que cada persona pueda decidir, persona o grupo. Entonces, esta idea como que siempre la tuve interiorizada y conforme, pues bueno, fui yéndome a otros lugares, tanto accediendo a cuestiones, a zonas mucho más urbanas, pues te empiezas a dar cuenta que no todo funciona así, o que al menos no tienes esta idea, ¿no? Y de que el Estado sí puede intervenir en muchas cuestiones de tu vida, tanto económicas, sociales, y que muchas veces quizás no es lo que tú necesitas o no es lo necesario, que es lo que pasa luego en comunidades indígenas. Entonces estas ideas como que siempre estuvieron permeándose en mi forma de ver las cosas, y pues bueno, el momento que yo me encuentro con este tema de la seguridad, del análisis de políticas, y también me cruzo con las experiencias que se tienen desde el laboratorio, pues me doy cuenta que hay que hacer un trabajo más allá. Más allá en el sentido de que el think tank, el laboratorio de políticas, y de específicamente trata de empoderar a la gente, digamos, de generar información para que la gente pueda estar enterada de qué es lo que está pasando. Y más allá de querer cambiar la ideología de una persona, es presentarle el panorama de qué es lo que sucede, qué cambios están sucediendo, cómo puede afectar tu entorno, pero tampoco con el afán de querer convencerte de algo. Entonces, te planteo todo lo que sucede y será tu decisión ver qué opción puedes tomar. Entonces, justo este sentido de poder yo pensar qué es lo que podría hacer con toda esta información, de poder conocer más data bueno, sobre tanto políticas del gobierno, iniciativa privada, como que te empapa sobre qué es lo que está pasando específicamente en México o ya sea en el mundo. Y justamente fue mi interés por entrar al laboratorio, el poder generar información acorde a las necesidades, porque muchas veces vemos que se crea información desde los grandes centros de investigación, los cuales son totalmente importantes, pero existe la dificultad que no toda la gente la puede entender. O sea, tanto las palabras técnicas, algunos conceptos, que si bien uno que tiene alguna buena preparación, independientemente del nivel que sea, pues no puedes entender todos estos conceptos. ¿Qué pasa con este grupo de Claro. personas que si les presentas un estudio complejo y empiezan a ver como elementos que no lo entienden, pues no lo van a poder aterrizar? Y si no entiendes en qué contexto estás viviendo, ¿cómo vas a poder exigir el respeto a tus derechos? Entonces, esta es la idea del think tank, poder generar espacios de discusión, crear información para que la gente esté enterada y también poder impulsar nuevas pues, exigencias desde la sociedad civil.
Exactamente, nosotros, bueno, nosotros no estamos en Buenos Aires, estamos a 1000 kilómetros de Buenos Aires, así que sentimos, en parte siento lo mismo que vos y es lo que me lleva a participar, esa idea de descentralizar el poder, como una persona que está a 1000 kilómetros de la región en la que yo estoy, del estado en el que yo formo parte y del cual hay 1 millón de habitantes, como una persona a 1000 kilómetros va a conocer mejor las soluciones y las problemáticas a todos nuestros problemas y situaciones. Esa idea de descentralizar el poder llevada al extremo, al punto de que cada individuo, nadie conoce mejor que uno cómo resolver sus propios problemas. Y también la idea del pensamiento crítico, no adoctrinar, sino enseñar a la gente a entender cómo esto podría afectarlo y después cada uno tomará su decisión y cada uno, nadie va a tomar una decisión en, interés, en tu propio interés mejor que vos mismo. Ese es uno de los principios que, bueno, que nos une a todos los liberales. Recuerdo que estamos con Flor Danade Galván, ella es de México, forma parte de un think tank que se llama Laboratorio de Políticas para Seguridad y el Desarrollo. Estamos acá dentro del ciclo Perspectiva Joven de la Fundación Club de la Libertad. Quería entrar un poquito a un tema que acá el liberalismo en general, pero muy en particular en lo que es Latinoamérica, por diversos motivos, este tema por ahí no lo toca o es un tema que es la izquierda lo ha tomado como bandera o el socialismo lo ha tomado como bandera, entonces por ahí el liberalismo no tiene lugar para hablar, que es el tema de la perspectiva de género, ¿no? En particular, bueno, todos lo sabemos, por múltiples causas, las mujeres han participado, están teniendo cada vez más participación, pero han tenido muy poca participación en la historia de la humanidad por un montón de causas. Y es un problema muy actual porque, digamos, hace unos años estuvo el movimiento, eh, grandes movimientos y son movimientos que se replican en todo el mundo y tienen mucha fuerza. Eh, y no se sabe cómo lograr la participación de la mujer, cómo fomentar la participación. Cuando uno analiza distintos países, siempre llega más o menos a la misma solución, que es una solución que yo encuentro muy criticable desde el punto de vista de que no es suficiente y también genera un montón de dilemas y problemas. Me estoy refiriendo a las cuotas o cupos que sé que están ahora en boga en México. Acá en Argentina hace un par de años que los vamos teniendo y se van replicando tanto en la esfera de los 3 ámbitos de gobierno, nacional, provincial y municipal, y que obviamente a los liberales nos plantea un poco el tema de romper o de afectar lo que es la igualdad de la ley, también como este prejuzgamiento de que la mujer sin cupo no puede participar y como que termina menoscabando a la mujer. Y bueno, planteo un montón de dilemas y de por sí quería preguntarte qué retos enfrentamos a la hora de implementar estos cupos. ¿Solucionan cabalmente el problema o el problema sigue estando y estamos ante creer en una solución mágica que no termina de solucionar este tema? Pues es bastante complejo este tema porque, bueno, en México ha habido una lucha muy interesante recientemente respecto al tema de género. Justo el 8 de marzo, el pasado 8 de marzo, se hizo una movilización muy grande en Ciudad de México, justamente porque se exigía el respeto hacia las mujeres, evitar un poco el tema de que nada más fuera un tema, un discurso político y que fueran acciones tangibles. Y también estaba un tema muy preocupante que era el de los feminicidios. Entonces, pues sí ha habido una mayor movilización por parte de las mujeres, pero yo creo que este tema de las cuotas justamente fue resultado de esto, ¿no? De que históricamente las mujeres han estado ejerciendo presión en el sistema político para poder acceder a él. Pero ¿qué pasa muchas veces con este sistema cuotas? Al menos aquí en México, digamos, supongamos algún partido tiene que cumplir con el número, ¿no?, de mujeres que pueden acceder a los curules, ¿no?, ya sea al nivel federal, estatal o municipal. Entonces, muchas veces cuando ya tienen a todos sus candidatos, el candidato que sea que haya quedado, que haya ganado el curul, masculino, quien esté ahí, muchas veces propone a su esposa que quizás esto a lo mejor podrá tener la preparación, pero no es el procedimiento que se estaba planeando para permitirle a la mujer acceder al poder.
Entonces yo creo que esto plantea muchos retos porque sí se abonó a la participación de la mujer, pero todavía queda mucho más trabajo por hacer, porque muchas veces se crea mucha más legislación, se implementan nuevas leyes, pero solamente se queda plasmado en el papel. Y lo complejo de todo esto es poder implementarlo en la vida pública y en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo las mujeres pueden exigir que se les respete en diferentes aspectos, ya sea político, económico, social, puede ser, pero también cómo llevamos estos derechos que ya se han ganado a lo largo de la historia y se aterriza en los diferentes niveles de vida? De hecho, menciono, hay un Global Gender Gap Report, es muy interesante porque mide, digamos, qué tanta participación tienen en América Latina las mujeres desde diferentes sectores. Toma en cuenta 4 indicadores. Uno es el de la salud, educación, participación política y me parece que educación, no sé si ya lo mencioné. Bueno, menciona estos elementos. Me parece bastante integral el índice de análisis porque concentra como la información desde diferentes aspectos. Digamos, no podemos hablar de una mujer que quiera acceder a un espacio político cuando no ha tenido el tiempo o la oportunidad para poder prepararse académicamente, o cuando todavía tiene que, digamos, encargarse de labores del hogar. Y entonces, o sea, ¿en qué momento puedes distribuir todo esto? Digamos, las condiciones no son iguales. Por lo tanto, este índice me parece muy interesante. Y justamente para el caso de México, pues bueno, nunca ha aparecido ahí con buenos ojos. Y me parece que ningún país latinoamericano. Quizás Nicaragua, no recuerdo exactamente en qué año apareció, pero nos damos cuenta que todavía hay un trabajo muy grande por hacer. Y no nada más, digamos, en la creación de legislación en favor de la mujer, porque no buscamos como privilegiar ciertos grupos. La idea es que todos puedan acceder a la misma cantidad de oportunidades. Entonces, aquí la clave, considero yo, estaría en la implementación de las políticas públicas. O sea, lo importante sería en cómo vamos a implementar, cómo vamos a hacer llegar y qué tipo de cosas queremos hacer llegar a qué lugares específicos. En México, en el 2008, se implementó digamos, una estrategia interesante, que es el etiquetado del recurso. Digamos, para el proyecto de egresos de la Federación, siempre se hace un análisis antes de etiquetar el dinero y especificar a qué sectores se va. Entonces, hubo una parte en este año, en el 2008, en el que se etiquetó específicamente esta cantidad de dinero para apoyar a una cuestión de género y buscar una equidad entre todos, digamos, los sectores de las mujeres. Y fue muy interesante porque específicamente se buscaba que se destinara a este rubro, pero no se especificaba, digamos, de que se tenía que utilizar para apoyar o entregar, supongamos, una despensa o algo así, por decirlo muy sencillo, sino como que se le daba pauta a que tanto a nivel estatal y municipal pudieran implementar políticas específicas necesarias acordes a las necesidades. Que claro, en esto hubo un pequeño tema de Claro. corrupción y también hay otros elementos que tenemos que considerar al momento de la transparencia de los recursos, pero también es muy interesante que podamos ir llevando de la mano al momento de crear políticas públicas y ver qué queremos lograr con esto. O sea, realizar una planeación estratégica, aparte realizar una operación táctica, digamos, no solamente que se quede en documentos, sino también considerar que una política pública no puede implementarse igual a todas las regiones, porque sabemos que ningún país es homogéneo. Exactamente. Para el caso de México es un país multicultural. Entonces, considerar las necesidades de cada lugar, las necesidades de estos grupos vulnerables, ya sea de mujeres, ya sea de grupos indígenas, porque no van a ser las mismas necesidades de una mujer que vive en una zona marginada urbana a una mujer que vive en una zona marginada de un municipio de algún estado de la República. Entonces, esto sería como que la clave, tratar de analizar y ver dónde se van a implementar las políticas públicas más allá de solamente crear legislación, que claro, sí es muy importante, pero también es necesario ver cómo se va a implementar y crear los protocolos necesarios en materia de violencia de género, porque más allá de esto, de querer empoderar a la mujer de cuestión de económica, de cuestiones educativas, sabemos que existe una violencia y que el tema de feminicidio es algo Exactamente, latente. ahora vamos a tocar ese tema que veo que lo hay comentarios al respecto. Eh, bueno, me sorprendiste un poco con toda la profundidad que tienen los temas. Acá muchas veces en la Argentina este tema se toma
desde un punto de vista muy, muy demagógico. Tenemos ejemplos increíbles desde nuestro Banco Central, que dice dedicarse al tema de género, dejando de lado un montón de otras cuestiones, siendo la más importante el valor de la moneda y teniendo una moneda, la moneda argentina una de las más devaluadas del mundo, hasta políticos que se sacan fotos y que después, por decirte, los gobernadores de todo el país, creo que hay solo una mujer que está en el sur, o dos mujeres, estamos hablando de un país que tiene 27 más de 20 estados, entonces empiezan a sacarse fotos y empiezan a anexar mujeres que salen en la foto pero que no tienen cargos. Es al solo efecto de mostrar una imagen que después no se realiza en hechos, y ni hablar de los partidos políticos llenando los cupos con esposas, amantes, sobrinas, hijas, al solo efecto de que después voten lo que el referente político, obviamente masculino, ha determinado. Me gustó muchísimo esto que hay, empiezan a haber indicadores, ¿sí? Cosa de poder medir estas políticas, a ver qué consecuencias tienen. Vayamos un poco a este tema que bien mencionabas vos y que mencionabas en los comentarios de lo que es la violencia de género. En todo este tiempo de pandemia y de confinamiento, en el cual la gente pasa mucho, mucho tiempo dentro de los hogares, y bueno, obviamente de por sí eso estadísticamente aumenta la violencia, y generalmente la violencia intrafamiliar eh, o termina siendo violencia contra los niños o termina siendo violencia contra las mujeres, es lo que sucede pasar. ¿Cómo podemos enfrentar este problema o cómo se enfrentó en México esta situación que se está replicando en todo el mundo? Tengo entendido que en Europa, hasta en los países desarrollados, está sucediendo esto. Sí, sí, es algo muy complejo porque, digamos, en estos contextos ya es cuando peligra la vida de una mujer, ¿no? Más allá de poder brindarle oportunidades, lo primero que se tiene que analizar y que he visto que ha funcionado para varios casos es el protocolo de actuación inmediata. ¿Qué hacer ante la violencia que es, independientemente de la violencia? Sabemos que existen diferentes tipos de violencia, pero ¿qué hacer al momento y cómo poder ayudar a una mujer? Es complejo hacerlo desde la perspectiva de sociedad, de alguien, digamos, un individuo que, o un vecino o algo así, es difícil, porque muchas veces la cultura en América Latina y también específicamente en México es de cierta forma machista. Hay muchas prácticas negativas que las normalizamos. Entonces, lo que para mí podría ser algo machista o violencia de género, quizás para otra persona que le esté viendo, pues no va a ser. Entonces, no existe como que esta solidaridad dentro de la misma sociedad como para poder ayudarse. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer desde parte, digamos, desde los gobiernos, desde las autoridades? Es comenzar con un protocolo de actuación inmediato. ¿Qué hacer cuando una mujer dice basta? Que claro, lo más importante siempre es preservar la vida, pero otro tema muy importante es que una mujer o quien sufra violencia dentro del hogar tiene que estar segura que quiere salir de este círculo de violencia. Y es un tema demasiado complejo, porque para que una mujer pueda distinguir cuándo está sufriendo violencia y cuándo es una práctica ya normalizada, pues es un proceso que lleva muchísimos años. Pero bueno, mientras mejoramos una cuestión de atención psicológica y educativa en lo individual, lo que podemos hacer es mejorar los protocolos. ¿Qué hacer en caso de a dónde puede acudir una mujer cuando le están siendo golpeada, cuando ha sido acosada en la calle? Cuestiones así que a lo mejor dirían, ah, pues puedes ir a poner una demanda. Sí, claro, pero ¿qué tal que no tengo los medios económicos para poder llegar y poner una demanda? ¿O qué tal que yo ni siquiera puedo salir de mi casa como para poder pedir ayuda? Entonces, mejorar como la seguridad, que es algo que tendría que estar realizando el Estado, buscar preservar esto y mejorar los mecanismos de poder salvar a las mujeres que soliciten esta ayuda. En algunos protocolos que hay en Ciudad de México son bastante interesantes porque decían que puedes llamar a una patrulla para que puedan ir por ti y te saquen de tu domicilio. El problema, esto es en teoría, el problema es en la práctica, porque muchas veces llamas a algún policía o a la seguridad que tengas más cerca, no llegan o no te contestan o están haciendo, o dándole seguimiento a algún otro tema.
Entonces ahí es donde están las dificultades y donde el Estado tendría que intervenir y mejorar las condiciones. Pero por otra parte, que una mujer tenga la opción de poder pedir ayuda de Claro, esta forma y que existan protocolos que sean demasiado simples, que puedas entenderlos tanto en español y como en México se hablan muchas lenguas indígenas, claro. que Acá, por también ejemplo, puedan ser nosotros traducidos en y que nuestra puedas provincia, que se entenderlos llama la desde provincia de diferentes Corrientes, contextos donde los tenemos, estés por ejemplo, la viviendo. comisaría de la mujer. eh, y por ahí una particularidad que se da es que a pesar de que tenemos ciertos protocolos y que tenemos mecanismos pensados, muchas veces no se efectivizan. O sea, muchas veces va una mujer lastimada y no le quieren tomar la denuncia en una comisaría específica de la mujer, donde es atendido por mujeres. Muchas veces las propias mujeres le aconsejan, bueno, no hagas la denuncia porque estás segura. Y eso nos demuestra la complejidad de este tema, que no se puede solucionar solo con una ley o solo con un protocolo, sino que hay que tratar de conseguir indicadores, ver si esta ley está siendo efectiva, está solucionando el problema que tenía como intención solucionar, o si queda solo en una política que busca ganar votos porque el tema hoy está de moda. Ese me parece que es un gran desafío. No quiero dejar pasar, había alguien que estaba preguntando sobre una ley de paridad en México, que querían saber tu opinión, yo desconozco, así que quería escucharte qué sabes al respecto. Sí, ahí teníamos una pregunta dentro de los comentarios. ¿Qué opinabas al Sobre la respecto? ¿Si ley va a de servir, si no va a paridad aquí en servir? Ciudad de México. Yo creo que es un gran acierto. Es un gran acierto y creo que permite también, de cierta forma, obliga, ¿no?, a las instituciones, a los partidos políticos, a permitir a las mujeres que accedan. Pero también sabemos que esto está lleno de vicios. O sea, no podemos ver el mundo solamente desde una cara. O sea, está bien, existe esta exigencia por parte de las mujeres, es importante que se cumpla, pero más allá de solamente darle los espacios, también es darle seguimiento, como a todo, evaluar la forma en la que están llegando las mujeres. Entonces es esto, sí, es necesario seguir trabajando en favor de mayor legislación, Exactamente. pero también Y darle antes mucho de pasar a seguimiento otros a temas, cómo se está cumpliendo esto y quería los que me resultados cuentes que un están teniendo. poquito esa experiencia que tenés en pueblos originarios y cómo difiere, porque muchas veces estos temas los tratamos desde el punto de vista de las grandes ciudades, de las ciudades urbanizadas, y cómo se ve en los pequeños municipios, en los pequeños pueblos de México, donde me decís que hay, bueno, distintas culturas que se mezclan y cada cultura tiene un rol para el hombre y un rol para la mujer que quizás difiere de lo que puede suceder en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo. Pues es bastante interesante cómo se vive en comunidades indígenas, porque por lo general cuando hablamos de estos pueblos se asocia a que todo es machismo, todo es violencia en contra de la mujer, y bueno, creo que hay que analizar sus particularidades. Por ejemplo, cuando hablamos de que en pueblos indígenas o en los municipios existen ciertas prácticas que son asociadas como a tradición, a cultura, a veces van incrustadas y van llenas de violencia, llenas de actitudes machistas, que es difícil despegar, porque como te decía, las confunden con un tema de tradiciones, de historia, de cultura. Entonces es bastante complejo porque muchas veces pueden decir, es que si dejamos esta actitud o esta actividad o esta práctica que se realice, también estamos perdiendo parte de la esencia de los pueblos originarios de México. Y supongo que es algo general en América Latina, porque sí he visto, de hecho, en otros casos, en otros pueblos indígenas, la mujer tiene una gran participación. Incluso en Bolivia, las mujeres tienen una gran participación dentro de las mismas comunidades, como lo es aquí en México. Incluso al momento de algo muy sencillo, cuando van a sembrar, las actividades que realizan, las realiza tanto el hombre como la mujer. Pero quizás hay un trasfondo al analizar esto, porque no nada más la mujer va a apoyar, digamos, al trabajo, sino también tiene que cocinar, sino que también tiene que cuidar a los hijos, tiene que realizar muchas más actividades que van detrás y es donde se van sumando actividades negativas. De hecho, es curioso porque por lo general tienen varios bailes tradicionales en todo México, en cada estado.
y específicamente dependiendo de cada región, ¿no? Como que es parte de las tradiciones. Y yo analizaba como muchas coreografías que se supone que buscan representar esta parte cultural de lo que se vive en los pueblos y me llamó mucho la atención porque, digamos, el hombre tenía que ir muy, digamos, enfrente, con la cabeza en alto, como mostrando mucho orgullo, como en señal de mando, y en las coreografías se decía que las mujeres tenían que ir de manera sumisa, con la mirada agachada, porque pues era algo normal. Entonces aquí sería como muy interesante hacer como un buen análisis histórico, tratar de rescatar, preservar la cultura, pero también buscar eliminar estas prácticas negativas y donde existan violaciones a los derechos humanos. Incluso, me atrevo a decir, en África, donde, bueno, en varias tribus les cortaban a las mujeres una parte de sus órganos sexuales, y porque estaba mal visto que una mujer pudiera, digamos, no sé, tener relaciones antes del matrimonio. Entonces, si bien esta era una práctica que iba de la mano de las culturas desde mucho tiempo atrás en África, ha tratado de eliminarse, la Claro, ablación, ha tratado de eliminarse y digamos que ya no todas las prácticas pueden tratarse de la misma forma, no todo es cultura, no la violencia, no es igual a la cultura, a las tradiciones dentro de los perfecto. Sí, pueblos. sí, sí, Entonces yo ese creo que puede es un existir esta tema división no solamente de en cómo África, explicar a los también en pueblos América Latina, originarios donde existen que uno no está muchos queriendo pueblos afectar lo indígenas. que quizás ellos están considerando que es parte de su identidad cultural, pero en realidad está afectando los derechos de las mujeres, en este caso, y un montón de prácticas que afectan derechos humanos y que no deberían mezclarse con la cultura o debería entenderse que eso, por más que se haya hecho tradicionalmente hace muchos años, eso está mal, digamos. Y sé que ese encuadre es bastante difícil de llevar. Quería pasar un poco a lo que es la sociedad civil. A nosotros los liberales nos gusta mucho solucionar o encontrar soluciones de manera voluntaria y la sociedad civil es el instrumento que tenemos por fuera del Estado para tratar de encaminar y solucionar alguna situación como este problema del que estamos hablando. Hay muchísimos rubros donde la mujer ha tenido poca participación. Podemos hablar de la construcción, la tecnología, el transporte. El transporte es algo que habitualmente, digamos, ha sido manejado por los hombres, y más en Latinoamérica, desde algo tan básico como manejar un automóvil. Quería consultarte cómo pensás que tanto las empresas como la sociedad civil pueden hacer frente a esto. ¿Qué datos conocés o qué nos podés contar al respecto? Pues más que nada han sido experiencias desde colectivos o desde organizaciones. Digamos, es necesario sí buscar que las mujeres implementen actividades o que se empoderen desde el contexto que conocen. Por ejemplo, es muy diferente y es complicado que llegue alguien externo a implementar algo. Entonces, por lo tanto, las organizaciones civiles, las asociaciones son quienes más suman porque quizás muchos dijeran, ah, pues es que solamente están luchando por una causa o solo van en un punto o en un sentido, ¿no? Pero es muy importante porque a la vez si queremos abarcar muchos temas, pues no podemos llegar como a nada concreto. Entonces el trabajo desde las organizaciones civiles es importante porque nos enfocamos, digamos, en algún solo tema y tenemos actitudes, actividades específicas que abonan a la construcción de mejores espacios. Al menos aquí, de donde soy originaria, que es de Oaxaca, existen varios colectivos y organizaciones de mujeres que han tratado de buscar visibilizar las necesidades y poder acceder a diferentes espacios, tanto de la vida pública como para mejorar las condiciones que se viven. Un ejemplo ahorita tenemos, renunció apenas la titular de la CONAPRED, es un consejo para eliminar la discriminación en general, no específicamente de la mujer, pero curiosamente hubo varias organizaciones de mujeres que ya tenían mucha trayectoria trabajando en favor de los derechos y tanto de la comunidad LGBTI, pueblos indígenas o afrodescendientes que viven aquí en México, y que han tratado de alzar la voz y que desde la experiencia y desde las necesidades que han tenido
están intentando acceder a diferentes instituciones, que claro, más allá de que quieran acceder a este poder gubernamental, dentro de las comunidades o dentro de los sectores que ellos están impulsando actividades, sí han mejorado tanto en tema de empoderamiento económico, implementación de medidas de salud, donde mejoran, digamos, Exactamente. un tema de educación que va de la mano con la salud para poder mejorar las condiciones de una mujer y que al menos pueda estar enterado de qué es lo que está sucediendo. Entonces, este trabajo que se Y me realiza gustaría desde los aportarte colectivos, algunos, desde la también los sociedad datos, civil, ¿no? Los datos siempre siempre va a ser ayudan. importante y Por siempre va a ejemplo, hay abonar y va a empresas mejorar las condiciones en del Europa, en lugar en el que se Australia, esté que han trabajando. decidido, por ejemplo, empresas de transporte que han decidido empezar a tener choferes de sexo femenino, ¿no? Y se han encontrado con un montón de resultados muy positivos. Las mujeres manejan mejor que los hombres, a pesar de los chistes que se hacen generalmente en Latinoamérica. Eh, Manejan mucho mejor que los hombres, son mucho más prudentes. Eso hace que los vehículos rindan más tiempo, le disminuyen un montón de costos a las empresas. Ese tipo de información también, o sea, ver cómo la participación de la mujer que tiene otra mirada y que tiene muchas veces supera ampliamente o realiza las cosas de una manera tan diferente al hombre que nos empezamos a encontrar con resultados que incluso benefician a estas organizaciones. Y es bueno visibilizar y contar esos resultados, esos datos de las empresas. También muchas veces vemos que el propio mercado reclama a las empresas que le den lugar a las mujeres, la propia gente, la propia sociedad reclama y la empresa responde. Quería preguntarte dentro de esto, porque nos estamos quedando cortos de tiempo, eh, ¿cómo podemos sumar a los hombres? Para mí fue todo un desafío entrevistarte, porque habitualmente acá en Argentina caemos en la radicalización del tema y pareciera ser que de género solo pueden hablar las mujeres y los hombres no podemos ni siquiera hacer una entrevista. Entonces quería preguntarte cómo pueden sumarse los hombres o cómo aconsejás que se sumen los hombres a esta problemática desde tu punto de vista. Pues es complicado porque muchas veces las feministas que sí son mucho más radicales en este tema de cuestiones de género y de participación masculina, pues en realidad no permiten que participen. Independientemente de esto, yo considero que sí es muy importante ir involucrando a los hombres en estas diferentes actividades que buscan generar mayor incidencia en el tema de género. Primero, más que nada, concientizando. Yo creo que la primera participación que pueden realizar los hombres es que un ejercicio entre los mismos hombres puedan darse cuenta de qué cosas están haciendo mal. Más allá de que llegue una mujer y que te diga, no, es que tú estás haciendo mal esto, el otro, no, no, no. Que parte de ustedes porque estarían visibilizando y dándose cuenta de qué acciones no están bien. Partir de un análisis mucho más introspectivo, partir de este tema individual, porque no se trata solamente de llegar a adoctrinar a alguien, sino de buscar el respeto entre todos los individuos. Entonces, crear este análisis con los hombres, crear círculos para que ustedes mismos analicen, entiendan qué cosas están mal, qué cosas se han normalizado, qué cosas no pueden seguir así. Más allá de querer involucrarse de golpe con mujeres, sí, pero yo creo que esto necesita un mayor nivel de análisis. Una vez que yo ya entienda qué es lo que está mal, qué es lo que yo no estoy haciendo bien, poder relacionarme con el otro. Yo diría que esto es necesario y en algún momento tratar de sí trabajar en conjunto, porque pues no se trata de dividir a la sociedad, no se trata de generar convivencias mucho más sanas, mucho más pacíficas. Pero pues sí sería como primero trabajar en individual para más adelante poder unir y trabajar en conjunto, no llegar solamente Claro, y querer imponer claro. ideas, porque es ahí Y donde bueno, muchos nos los vamos que han quedando nacido corto de las tiempo. La verdad que feministas radicales y muy hombres que han interesante tus querido o que respuestas. han querido apoyar y que no Quería han sido no muy bien dejar, recibidos. Te digo a en qué modo de sentido, cierre, me gustaría porque que se toman como que de recomiendes, nuevo quieren apropiarse de los digamos, espacios que les ha los sido think muy tanks difícil y acceder. bueno, los partidos políticos, el activismo, también es un lugar donde las mujeres son relativamente nuevas. Y quisiera, desde tu punto de vista, que recomiendes
¿Por qué las mujeres deberían sumarse y participar? Me refiero a cualquier tipo de institución, no hace falta que sea un think tank, puede ser un partido político, puede ser alguna actividad comunitaria, puede ser cualquier tipo de organización de la sociedad civil, de la parte estatal. Quisiera contar, que nos cuentes tu perspectiva. Pues bueno, principalmente tenemos que participar las mujeres porque de qué otra forma podemos exigir el respeto, ¿no? Creo que es muy importante acceder, tomar estos espacios públicos, ya sea de gobierno, ya sea sociedad civil, comunidad, en cualquiera de los tres niveles de gobierno que existen aquí en México, y tratar de buscar esto, que la mujer sí pueda tener una participación real, que no sea solamente ir y llenar un cupo, que en realidad esta perspectiva que tenemos las mujeres, esta diferente visión de vivir la vida pública, de percibir muchos temas, de entender las necesidades, que se vea reflejada. Justamente una mujer que sea candidata, digamos, a diferentes niveles de gobierno, que entienda que en su comunidad, digamos, no existe, no tiene buenos servicios de agua potable. Por lo general, quienes sufren más este tema son un poco las mujeres, porque son quienes se hacen cargo muchas veces de todas las responsabilidades del hogar. Entonces, este conocimiento que tienes, que sabes que se necesita y que a lo mejor tienes alguna forma en cómo lo solucionaste, lo puedes mejorar, ya sea accediendo al gobierno, trabajando con otras mujeres o desde una organización. Con este conocimiento tú puedes hacer muchas cosas, es lo que yo le diría a todas las mujeres, que necesitamos participar y ser parte de todos estos espacios públicos. Porque si no exigimos, si no hacemos visibles las necesidades y las dificultades a las que nos enfrentamos muchas veces, pues nadie más lo va a hacer. No es lo mismo una perspectiva masculina a una perspectiva femenina. Bueno, aprovecho Y la bueno, ocasión para también invitar dándoles a todas las matices mujeres con que quieran todo este sumarse al tema Club de de la la Libertad. comunidad Por LGBTI. suerte, cada Yo año creo se que la van sumando perspectiva más, y a las pesar de necesidades que, que se viven obviamente, desde cada espacio acá en son muy Argentina, en distintas. particular en Corrientes, Entonces, por ahí la plantear idea las de la necesidades libertad y tratar de son más mejorar los cooptadas por espacios hombres. desde el contexto en el que Bueno, cada mujer se agradecerte, encuentra. Flor, por todo lo que nos has contado. Ha sido muy enriquecedor conversar contigo. Y bueno, espero verte pronto, espero que esta pandemia, que a pesar de la pandemia podamos, una vez que vuelva a la normalidad, seguir comunicándonos todos, porque estamos pasando una vida, buena parte de nuestra vida de manera virtual. Y agradecerte en nombre de la Fundación El Club de la Libertad. Pues te agradezco mucho la invitación, igualmente al Club de la Libertad y a quienes nos escucharon. Y igualmente pues me gustaría cerrar mandándoles un abrazo fuerte y también diciéndoles que pues todo lo que nosotros pensemos, cualquier proyecto en materia de Bueno, muchísimas activismo gracias, o Flor, algo que y queramos hasta la hacer, próxima. Esperamos pues vernos siempre es pronto. importante que cada uno de nosotros tiene brillantes ideas, entonces se las dejamos ahí